Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer este punto calado. El punto es muy bonito y bastante fácil de realizar. La parte de abajo tiene forma de ondas. Un empiece muy bonito. Este es lado derecho y este es lado revés de la labor. Un motivo de este punto son 12 puntos y 18 vueltas. Esta muestra está hecha con agujas de 3 milímetros y con hilo de 3 milímetros. Para hacer el punto, aparte del múltiplo de 12 puntos, que es un motivo, hay que añadir 13 puntos adicionales y 2 puntos del borde. Para la muestra que vamos a hacer ahora he montado 27 puntos, que es un motivo entero, que son 12 puntos, más 13 puntos adicionales y 2 puntos del borde, en total 27 puntos. Los puntos adicionales vamos a repartir de la siguiente manera. 6 puntos tejemos después del primer punto, que es punto del borde, antes de empezar el motivo. Son 6 puntos adicionales. Y los 7 puntos adicionales tejemos al terminar la vuelta antes del punto del borde. He hecho 2 vueltas del derecho para que el punto no se enrolle por abajo, pero estas 2 vueltas no cuentan con el motivo. Los puntos del borde voy a tejer siempre del derecho. Vuelta número 1, número 3, número 5 y número 7, que son vueltas por el derecho de la labor, tejemos de la misma manera. Primero los 6 primeros puntos, que son puntos adicionales. Hacemos un menguado simple, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Ahora empezamos el motivo de la vuelta número 1, número 3, número 5 y número 7. Un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha. Tejemos un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores, los que hemos pasado sin tejer, por encima del punto derecho. Tejemos 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Aquí termina el motivo. Un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, un menguado doble centrado, 4 puntos del derecho y una hebra. Esta parte repetimos durante toda la vuelta, las veces necesarias, dependiendo de cuántos puntos hemos montado para hacer la pieza. Y ahora, los 7 puntos adicionales que terminan la vuelta tejemos de la siguiente manera. Un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. El último punto tejemos del derecho, que es punto del borde. Todas las vueltas pares, que es revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés menos los puntos del borde. Todos los puntos y todas las hebras tejemos del revés. Vuelta número 3, tejemos igual que vuelta número 1. Tejemos el punto del borde y
primeros 6 puntos adicionales, tejemos de la siguiente manera. Hacemos un menguado simple o un surjete. Pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Y ahora el motivo de la vuelta número 1 y número 3. Un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, un menguado doble centrado, pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha. Tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Hasta aquí termina el motivo. Y ahora la vuelta termina con un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Y el punto del borde tejemos del derecho. Vuelta número 4, tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde, que estos tejemos del derecho. Vuelta número 5, tejemos igual que vuelta número 1 y número 3. Primeros 6 puntos adicionales. Hacemos un menguado simple, 4 puntos del derecho, y echamos una hebra. Y el motivo de la vuelta número 5, 3 y 1, un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, un menguado doble centrado, pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Tejemos 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Y la vuelta termina con 7 puntos adicionales. Los tejemos de la siguiente manera. Un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho y el punto del borde tejemos del derecho. Vuelta número 6, tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde. Y ahora, vuelta número 7. Tejemos igual que vuelta número 1, 3 y 5. Hacemos un menguado simple, 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Y ahora, el motivo que repetimos durante toda la vuelta, un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, un menguado doble centrado, pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Aquí termina el motivo. Y la vuelta tiene que terminar con 7 puntos adicionales. Los tejemos de la siguiente manera. Un punto del derecho, una hebra, 4 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho y el último punto es punto del borde, lo tejemos del derecho. Y vuelta número 8, tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde. Ahora vuelta número 9. Tejemos el punto del borde y primeros 6 puntos adicionales tejemos de la siguiente manera. Tejemos un punto del derecho, una hebra y 4 puntos del derecho. Ahora un menguado doble centrado. El motivo que vamos a repetir
es un menguado doble centrado, cuatro puntos del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra y 4 puntos del derecho. Aquí termina el motivo. El motivo que tenemos que repetir en la vuelta número 9. Un menguado doble centrado, 4 puntos del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra y 4 puntos del derecho. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y la vuelta número 9 termina de la siguiente manera. Un menguado doble centrado, cuatro puntos del derecho, una hebra y un punto del derecho. El último punto tejemos del derecho, que es punto del borde. Y vuelta por el revés, vuelta número 10, tejemos todos los puntos del revés, menos los puntos del borde. Y ahora vuelta número 11. Tejemos el punto del borde, tejemos dos puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha y tejemos 3 puntos del derecho. Y ahora, el motivo que tenemos que repetir en la vuelta número 11. Un menguado doble centrado, pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos los 2 puntos sin tejer por encima del punto derecho. Tejemos 3 puntos del derecho, echamos una hebra, tejemos 3 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 3 puntos del derecho. Es el motivo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Un menguado doble centrado, 3 puntos del derecho, una hebra, 3 puntos del derecho, una hebra y 3 puntos del derecho. Y ahora los últimos puntos de esta vuelta tienen que terminar con un menguado doble centrado, tres puntos del derecho, una hebra y 2 puntos del derecho. Y el punto del borde. Vuelta por el revés, tejemos todos los puntos del revés. Ahora vuelta número 13. Empezamos la vuelta con 3 puntos del derecho, una hebra y 2 puntos del derecho. Primeros 6 puntos adicionales y ahora el motivo de la vuelta número 13. Un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer, tejemos un punto del derecho, montamos los 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Tejemos 2 puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos 5 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos 2 puntos del derecho. El motivo de la vuelta número 13. Un menguado doble centrado, 2 puntos del derecho, una hebra, 5 puntos del derecho, una hebra y 2 puntos del derecho. Y vuelta número 13 tiene que terminar con un menguado doble centrado, 2 puntos del derecho, una hebra y 3 puntos del derecho. Y el punto del borde. Y vuelta número 14, tejemos todos los puntos del revés. Ahora vuelta número 15. Tejemos el punto del borde. Y empezamos 4 puntos del derecho, una hebra y un punto del derecho. Y ahora, el motivo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Un menguado doble centrado, pasamos 2 puntos sin tejer, tejemos
un punto del derecho y montamos 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Tejemos un punto del derecho, echamos una hebra, tejemos 7 puntos del derecho, echamos una hebra y tejemos un punto del derecho. Este es el motivo que repetimos durante toda la vuelta. Un menguado doble centrado, un punto del derecho, una hebra, 7 puntos del derecho, una hebra y un punto derecho. Y la vuelta tiene que terminar con un menguado doble centrado, un punto del derecho, una hebra y 4 puntos del derecho. Y el punto del borde. Y vuelta por el revés, tejemos todos los puntos del revés. Ahora, vuelta número 17. Tejemos 5 puntos del derecho, y echamos una hebra. Así empezamos la vuelta. Ahora, el motivo que repetimos durante toda la vuelta. Un menguado doble centrado, echamos una hebra, tejemos 9 puntos del derecho, y echamos una hebra. El motivo de la vuelta número 17. Un menguado doble centrado, una hebra, 9 puntos del derecho y una hebra. Y vuelta número 17 termina con un menguado doble centrado, una hebra y 5 puntos del derecho. Y el punto del borde. Y la última vuelta del motivo, vuelta número 18, tejemos todos los puntos del revés. Estas ya son todas las vueltas del motivo. Ahora, todas estas vueltas repetimos durante toda la labor. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.